Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy tenemos un devocional muy especial porque el mundo entero es conmovido por un acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años y no hemos dejado de celebrar y no hemos dejado de festejar el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. El amor inagotable de Dios manifiesto para la humanidad a través de enviar a su propio Hijo en forma de hombre para salvar la tierra, para decirle al hombre que se vuelva de sus caminos, que se vuelva de su manera de pensar, que Él lo ama. Y por eso envió a Cristo a que nazca, a que un vientre estuvo dispuesto a acogerlo. Una joven muy tierna, muy sencilla, muy humilde, muy hermosa, estuvo dispuesta a sacrificar lo que más amaba por hacer la voluntad de Dios, cuando ella recibió el desafío de la noticia del ángel. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18. Dice: nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. El nacimiento de Jesús vino para darnos salvación, sanidad, redención. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Immanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y quién escribió? ¿Cuál fue ese profeta? ¿Sabe que dice que el profeta Isaías vivió entre el 740 y 710 a.C.? Y antes de que él naciera, él profetizó que un niño iba a nacer, que iba a haber un nacimiento glorioso. Y lo vamos a ver en Isaías 7:14, porque usted tiene que conocer. Y dice aquí: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque el Dios de los cielos dejó su gloria, dejó su poder, dejó su grandeza, su majestad, para convertirse en un ser humano, para tener un nacimiento en la tierra, a través de ser concebido por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cuál es la segunda profecía que dio Isaías, que se encuentra en el versículo 9:6. Dice: pues nos ha nacido un niño, hijo nos es dado. Pero antes de terminar esta profecía, vamos a irnos a ver un poquito más del nacimiento de Jesús. En Mateo, donde comenzamos, 1:25, 24 y 25. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús,
O sea, él respetó a María. Él respetó lo que era de Dios. Y vamos avanzando. Lucas capítulo 2 nos habla del nacimiento también de Jesús. Lucas 2, versículo del 1 al 7. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo Roma, en todo el imperio de Roma. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente de David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí, desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tira de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Mire, cuando se da este nacimiento, que para muchos fue desapercibido, el pueblo de Israel esperaba por muchos años esta promesa cumplida, pero probablemente su temor, su ansiedad, dejó de creer en Dios y no pudo ver la estrella, porque dice que hubo una estrella que guió a los sabios de Oriente, ya lo vamos a ver, y no se dieron cuenta de la manifestación angelical que hubo en los cielos. ¿Saben quién se dio cuenta? Unos humildes pastores que cuidaban de su rebaño. Porque a veces cuando su corazón se endurece, usted no puede ver las grandezas de Dios. Que vea el día de hoy a Cristo nacer en su vida, en su corazón. Él quiere nacer en su corazón. Y la Biblia dice pastores y ángeles. Estoy en Lucas capítulo 2. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan al Dios y decían: gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió como el ángel de Dios les había dicho. Mire, fue un acontecimiento tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que todo Israel perdió su promesa. Perdió lo que estaba buscando, perdió lo que había anhelado. Y aquí es cuando nos dice Isaías capítulo 9, versículo 6, un libro que se escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Versículo 6, Isaías 9, 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz
nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia sobre el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que todo esto suceda. ¿Sabe que fue una profecía escrita muchísimos años antes del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios? Pero hoy, así como nació hace 2000 años, hoy quiere nacer en su corazón. Hoy quiere que usted le abra su corazón, así como un día María estuvo dispuesta a abrirle su vida, abrir su vientre, dejar todo lo que llamaba su matrimonio por recibir a Cristo. Abra su corazón y dígale: Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir a mi vida. Límpiame de tu maldad. Que cuando yo parta de esta tierra, tú me estés esperando en el cielo. Que el Señor continúe bendiciendo su vida como lo ha venido haciendo. Que el día de hoy usted goce, porque el regalo más grande para la humanidad nos ha sido dado. El nacimiento del Hijo de Dios, aquel que vino a redimir su vida y la mía, al salvarnos de nuestros pecados, para enseñarnos a vivir en esta tierra con gobierno, poder y dominio, con amor y misericordia, gozando del amor inagotable de Dios. Que el Señor los bendiga.